Nuestro invitado de hoy nació en Humilladero y tuvo que dejar de estudiar muy pronto para trabajar en el campo. Dirigente comunista desde la adolescencia, conoció la Francia de los emigrantes, el trabajo político en el campo andaluz en clandestinidad y también la política institucional en todos los niveles. En otra vuelta de tuerca, Antonio Romero. Antonio Romero, bienvenido a otra vuelta de tuerca. Muchas gracias, muchas gracias. En este programa siempre empezamos por la infancia. Yo te quiero preguntar por esos primeros años en Humilladero. ¿Cómo era, digamos, no solamente el ambiente de la España franquista, sino el ambiente de la España franquista en un pueblo pequeño de Andalucía? Bueno, era una España en blanco y negro, una España triste, porque en mi infancia todavía estaban frescos los disparos de los falangistas, de los franquistas que tomaron el pueblo en su avance hacia Málaga y hacia Granada. El general Varela fue el que entró, fusilaron a 20 personas sencillas y buenas trabajadoras del pueblo, porque habían puesto una camisa roja uno, otro porque había ido a una manifestación el 1 de mayo, cosas de este tipo, porque eran gente de izquierda, gente del Frente Popular. Había un ayuntamiento de izquierda, con un alcalde de izquierda, y al final pues el ambiente era, los niños empezábamos a construir una situación nueva, con fantasías nuevas, con mucha relación con la naturaleza. Por ejemplo, nosotros íbamos a trabajar a los cortijos, porque yo aprendí el marxismo y la plusvalía no en la universidad, sino cuando cogíamos aceituna y al patrón le pagaban en la almanzara para convertirla en aceite a 5 pesetas el kilo y a nosotros nos pagaban a 2 reales o a 1 peseta. Entonces había 4 pesetas de diferencia, esa era la plusvalía. Te quiero preguntar por una experiencia de infancia que he leído, y es que te entusiasmaban los galgos. Sí. Y has escrito además sobre libros, los galgos. sí. ¿Cómo es la relación de un niño con un tipo de perro? A mí me entusiasman los perros, y el galgo es un tipo de perro muy particular, un perro muy español, un perro que puede cazar conejos o liebres sin dificultad. ¿Cómo era tu relación con los galgos de pequeño? Bueno, la verdad es que había mucha gente que no tenía armas de fuego y además no le daban licencia, porque habían sido republicanos, habían sido pueblo de izquierda, pueblo de jornaleros, porque los grandes señoritos, los propietarios de los grandes cortijos vivían en Antequera o en la ciudad, que tenían más defensa, más estatus, un mejor nivel. Pero los pueblos pequeños como el mío eran pueblos de pequeños campesinos, no había grandes terratenientes y jornaleros sin tierra. La reforma agraria siempre pendiente y la relación con los animales era muy estrecha porque la gente tenía una escopeta, pero tenía que recargar los cartuchos, era una escopeta mala, de un cañón, para conseguir algún recurso. Yo ahora te contaré una anécdota con el maestro y con el cura. Me dice el cura: Romero, no te veo por misa los domingos, ¿qué haces los domingos? Digo, los domingos voy con mis primos y mis amigos a la sierra con los perros y cogemos un conejo o un manojo de espárragos y ya solucionamos la comida de nuestra familia. Dice, pero hombre, si Dios es el que nos da la comida. Digo, pues entonces el domingo que viene voy a misa y cuando venga a las 12 iré a la cocina de mi casa a ver si hay un manojo de espárragos, a ver si hay un conejo, a ver si hay algo de este tipo. Con ese argumento tan laico, pues no podía el cura, claro. Pero la relación era una relación muy estrecha con los animales. Hay otro dato, y es que mi padre trabajaba en Francia de temporero, en la remolacha, y a veces se quedaba en la vina y en la saca de la remolacha, casi 5 meses. Y le mandábamos fotografías para que viera a la familia. Mi madre mandaba llamar al fotógrafo, que era Diego, un fotógrafo muy rudimentario, no era un profesional, era un aficionado, y le dice, bueno, que vea Miguel los perritos chiquititos de la cría nueva que tiene la galga, que los vea. Y puso a mi hermana allí con los perritos como una excusa. Dice, los perros que salgan. Y al final salió una fotografía de la cintura para abajo cortada, que eran las piernas de mi hermana,
con unos pantaloncitos, y todos los perritos, que eran lo fundamental, era lo que querían que se viera. En mi casa había perros de todo tipo, había pachones, podencos, galgos, pero a mí me apasionaban los galgos. Y los galgos son una afición de gitanos, jornaleros y señoritos. Es interclasista, Yo estoy total. en la parte jornalera y gitana de los galgos, que es la mayoría, pero hay también gente que tiene cortijos que le gustan los galgos. Me hablabas de tu padre, háblame de la relación con tu familia. He leído que tu madre era analfabeta y que vivió eso como una cárcel, como una prisión, y que tu padre venía de una familia con compromiso político. Tenías un abuelo que había sido del Partido Radical Socialista, una abuela que falleció en la guerra civil por hambre. Digamos, ¿cómo es la relación con uno de los derrotados de la guerra civil y con tu madre? Bueno, nosotros éramos gente derrotada de la guerra civil, nosotros éramos los perdedores de la guerra civil, se nos recordaba cada día, pero la gente respondía con mucha dignidad. Por ejemplo, hubo quien dijo allí, un falangista local, que si reconocían que los fusilados habían muerto de muerte natural, por ejemplo, hay unos partes en el libro de Asiento que dice, fulano de tal, a la edad de 30 años, muere de shock hemorrágico en las inmediaciones del cementerio. No dice fusilado en la tapia del cementerio, eso no lo dice, pero eran situaciones de este tipo. Mi relación con mi madre era muy estrecha, porque las madres en los pueblos andaluces son las madres coraje, sacan delante a la familia, buscan trabajo, buscan pan, hacen cal, blanquean, hacen rebanadas con aceite y pan, y la gente pues era muy feliz en las relaciones humanas. Tenía unas relaciones, el núcleo familiar era muy amplio, llegaba a los primos segundos, a los primos terceros. No es como ahora la familia nuclear, es el marido, la mujer y los hijos, y a veces algunos de los hijos no están en el núcleo duro, ¿no?, de la familia, pero mi relación era muy buena con todos, con toda mi familia, con mi padre, del que aprendí muchísimo. Mi padre era un hombre analfabeto, no sabía más que firmar. Y mi abuela era analfabeta también, firmaba con el dedo. Pero era gente que firmaba con el dedo, pero no se chupaba el dedo. Yo vi unas actas del Frente Popular en el Ayuntamiento de Humilladero que decían que además esto es un argumento frente a la demagogia de la derecha y del franquismo, que justificaron el golpe contra la Segunda República por el caos y la falta de respeto al Estado de Derecho. Dice el acta, hecha por un maestro fusilado, concejal del Frente Popular, que tenía una caligrafía y escribía muy bien, pero el resto de los concejales del Frente Popular firmaban con huellas dactilares. Y se ve el acta firmada con los dedos de los agentes, y decía: el concejal del Partido Comunista Francisco Gómez, concejal del Frente Popular de Izquierda en este ayuntamiento, pide al alcalde que le deje abandonar el pleno, porque se va a votar a continuación la solicitud de un primo suyo que quiere 2 jornales que le den en las calles para pagar una inyección que le tiene que poner a su hija que está enferma. Te quiero preguntar por la experiencia de la lucha antifranquista en el campo, porque en la izquierda tenemos muy mitificado el antifranquismo, que normalmente se asocia a imágenes en blanco y negro en grandes cascos urbanos o en centros industriales. Digamos, tenemos la imagen de los obreros de Vitoria, las imágenes de las carreras de los grises en Madrid, imágenes de fábricas en Barcelona, pero el campo andaluz, digamos que no ha tenido la presencia en el imaginario, digamos, mítico también de la izquierda para entender lo que fue la resistencia a la dictadura que merece. Y yo supongo que tú además te encontrarías como uno de los militantes comunistas que dice: miren, yo vengo del campo, o sea, yo no soy de los que hace resistencia antifranquista en la universidad ni en la fábrica, sino en el campo andaluz. ¿Cómo era ese tipo de resistencia política? Era una resistencia dura y sin anestesia, porque tenía al enemigo enfrente. Eran gente con la que trabajaba y con la que vivía, y con la que convivías a diario. Tenías a la Guardia Civil enfrente. España ha tenido 4 cuerpos de seguridad importantes: los escopeteros del Reino, los mangas verdes, los migueletes y la Guardia Civil, que es cuando ya se asienta el poder del Estado desde el punto de vista coercitivo, de militar, de la Guardia Civil, de orden público, etcétera, en los pueblos de Andalucía. Entonces las palizas en el cuartel de la Guardia Civil, las listas negras de los manijeros para que no contratar a la gente más revolucionaria, a la gente más de izquierda en las plazas de los pueblos,
era mucho riesgo el que se corría. En las ciudades hay clandestinidad porque hay sitio para esconderse. En los pueblos no hay sitio, estás a la intemperie. Sabe todo el mundo a la hora que llega, a la hora que sale, si llevas un papel, si no lo llevas. Por ejemplo, la propaganda clandestina se leía y se quemaba a continuación, o se enterraba en algún lugar seguro, porque por propaganda ilegal te podían detener y pedirte varios años de cárcel. Hubo un dato incluso de un lotero de Álora, Álora es un pueblo de Málaga, muy importante, y detuvieron a un lotero y tenía una lista de todos los que le debían lotería fiá, y la Guardia Civil fue por todos ellos, creyendo que eran dirigentes de los trabajadores del campo, del Partido Comunista. Luego las octavillas, las pintadas, todo eso se descubría con facilidad, pero hubo mucha gente del campo andaluz que organizó las comisiones obreras del campo, que la comisión obrera nace en las minas de Asturias y en el campo andaluz, porque una comisión era una comisión elegida para ir a hablar con el dueño y pedir un aumento de salario, unas mejores condiciones de trabajo, una mayor vivienda, mejor vivienda, porque los trabajadores del campo vivíamos en los cortijos. Cuando se mecanizó el campo andaluz, la gente luchaba contra las máquinas y los agricultores de Osuna lanzaron una proclama que eran los labradores más inteligentes de la zona. La cabeza pensante de la derecha agraria decía: trabajadores, no queméis las máquinas, que las máquinas son progreso. Y los trabajadores contestaron con otra que se titulaba: progresar es no comer. Porque claro, progresar se progresaba porque liberaban a los trabajadores del campo de un trabajo duro y penoso, pero lo liberaban de todo tipo de trabajo, lo dejaban con la espalda en la cal de las paredes blancas de Andalucía, en las plazas de los pueblos, sin PER, sin subsidio. La República quiso solucionar ese tema y lo solucionó en parte con los repartidos, repartiendo un cupo de trabajadores por cortijo para que con la mecanización ya no lo necesitaban para la siega, lo emplearan en otro tema y compartieran el beneficio de la mecanización con el conjunto de la sociedad. No fuera solo un beneficio para el empresario, para el terrateniente, para el dueño de las tierras que compraba la máquina y ya no contrataba a jornaleros para la siega. Esos debates son muy importantes. Y bueno, se luchaba también por las 6 horas de trabajo en el convenio colectivo, aunque hay en la República una anécdota donde la UGT plantea 6 horas de trabajo. Los comunistas estábamos en la UGT en aquella época. Y la CNT, que tenía mucha fuerza también en el campo, Andaluz, sí, decía: a la mierda el reloj del patrón, que era una enmienda de totalidad. No planteaban el horario, no planteaban reducir 1 hora, reducir 2 horas, sino el horario distinto, alternativo, que planteaban. Incluso hay un dato muy bonito, que es que cuando llegan los primeros periódicos anarquistas al campo andaluz, había un periódico que se llamaba El Productor, y lo leían quien sabía leer, y que era muy poca gente, lo leían en voz alta en las cuadrillas, claro, cuando estaban en un cigarro. Y cuando terminaba de noche de entrar, subido en una burra o en un mulo, en una yegua, el lector de las cuadrillas, que iba por las cuadrillas, recogiendo unos céntimos en cada una de ellas por leer el periódico, en las últimas ya no se bajaba ni el periódico, lo recitaba pues de haberlo leído tanto, claro, se lo sabía de memoria, la editorial, las columnas, un poema, cualquier cosa de este tipo. Entonces eran los primeros liberados de la clase obrera. Y el campo andaluz pagó un alto tributo en años de cárcel y de lucha en el campo, de paliza de la Guardia Civil, los cuarteles, la lucha contra el fascismo. Hay una experiencia tuya por la que te quiero preguntar, que es una experiencia social y también una experiencia política, que es la emigración a Francia. Digamos, en la emigración vas con otros jornaleros a trabajar el campo allí, pero tienes contacto por primera vez con exiliados políticos de la guerra civil y también con militantes comunistas de otros países. Y me han contado una anécdota en la que ibais en un tren y por una tormenta el tren tuvo que parar y aparecieron sindicalistas de la CGT francesa, del sindicato comunista tradicional, repartiendo a todos los trabajadores chocolate caliente. ¿Qué recuerdos tienes de esa experiencia en Francia? Esa experiencia fue muy bonita, porque fue una experiencia de solidaridad hermosa. Había una tormenta con una gran descarga eléctrica, se habían caído las catenarias, los trenes no andaban en Livorne, en la zona de Burdeos, y allí se subieron gente del sindicato de la CGT, con su insignia de la CGT, que venían a explicar los convenios colectivos.
y a tener un gesto solidario, con mantas, con chocolate, con leche caliente, porque había gente jóvenes con 14 o 15 años, empecé yo a trabajar en Francia, en la vendimia y en la endiva, y fueron gestos muy bonitos. También los libros de García Lorca, los poemas de García Lorca, que estaban prohibidos en el franquismo, se leían allí. Yo leía en voz alta a la cuadrilla de mi pueblo, que estábamos vendimiando en un pueblo francés, y que fuimos 4 o 5 años al mismo sitio, a la misma finca, con el mismo patrón, que era un italiano que se había casado con una mujer francesa, que tenía una finca mediana, no era muy grande, y trabajábamos 15 o 20 personas, y todos eran amigos y compañeros y familiares, y era muy duro aquello, era muy duro. El hombre tenía unas camas para alojarnos, y había una, debería haber sido de un hospital, con los muelles hundidos. Era una situación muy de explotación, pero al mismo tiempo podía acceder a la prensa y a hablar con los exiliados y conocer gente. Muy interesante aquella época, sí. Hay, digamos, un elemento político conflictivo por el que te quiero preguntar. Tú eres desde muy pronto dirigente del PC, dirigente de comisiones obreras en el campo, y criticaste mucho a la dirección del partido su incapacidad, y en especial en el caso de Carrillo, para comprender dos elementos claves en Andalucía. Uno, la necesidad de una reforma agraria, y en segundo lugar, entender que la construcción nacional andaluza era un elemento positivo que el partido debía defender. Y te encontraste con dificultades en la dirección del partido para entender esos dos elementos. Sí, fueron dos elementos que marcaron la transición en Andalucía. Uno nuevo, muy andaluz, que es la Constitución Nacional, el andalucismo político de cara a una España que camina hacia el federalismo, eso es fundamental. Y el tema de la reforma agraria, que es un tema eterno en España, un tema pendiente. Todavía en Europa no hay ningún país de Europa, de la Unión Europea, que tenga 500.000 de jornaleros sin tierra, que tenga una estructura de la propiedad donde el 53% de las tierras agrícolas laborables están en manos del 3% de los propietarios. Es una situación insólita, porque la República Francesa hizo una subasta, una desamortización, y impidió a los oligarcas que participaran para crear una clase media campesina que fue una columna vertebral de la Revolución Francesa y de la República. Pero aquí no se ha hecho nunca la reforma agraria. La desamortización de Mendizábal fue una reforma agraria al revés, dio origen incluso al bandolerismo, porque había colonos en las tierras de la iglesia, claro, y de las comunidades municipales, había colonos, arrendatarios, aparceros que pasaron a ser proletarios de la noche a la mañana, y muchos respondieron en aquella época que no había organizaciones obreras ni de izquierda, de carácter político, partidas bandoleras, claro, con partidas de bandoleros. O sea, de ahí nació todo lo que significó el tempranillo, su actuación, todos estos temas que también actuó en nuestra tierra. Ese dato es muy importante. Y luego Carrillo planteaba, nosotros no podemos ocupar las tierras porque los militares pueden dar un golpe. Hay que dejar las reivindicaciones económicas y sociales, asegurar la libertad, y una vez que tengamos consolidada la libertad en España, plantearemos la agenda de temas económicos. Eso es un error. Ese ha sido el error más grave que ha cometido el Partido Comunista de España en materia programática, ideológica y política. Luego hay otro tipo de errores, pero ese fue un error. Nosotros podíamos haber ocupado 700 fincas grandes, una en cada pueblo, que hay 740 pueblos en Andalucía. Teníamos gente prácticamente en todos los pueblos andaluces, para ocuparlo el mismo día a la misma hora. Y plantearle a Adolfo Suárez un grupo de tierra, 500.000 de hectáreas para los trabajadores. No estaría solo el humoso en Marinaleda, habría cientos de humosos, y la habríamos conquistado, porque en aquella época estaba la agricultura muy abandonada, estaba muy débil el latifundista, y ideológicamente no tenía apoyo social ninguno. Pero el Sindicato Obrero del Campo ocupó alguna finca, y yo recuerdo que Carrillo decía, porque tenía alguna gracia, Carrillo tenía de una ironía así muy asturiana, decía, bueno, que la ocupe el Sindicato Obrero del Campo es como el palmar de Troya en relación con la Iglesia Católica. Nosotros somos la Iglesia Católica y ellos son el palmar de Troya. Son muy pocos, pero llevaban razón ellos, en este caso. Y llevaban razón ocupando fincas, pero nosotros financiaron el orden público con el dinero del empleo comunitario. Ahora, yo tenía 22 años y llamaba al gobierno de España
y decía, aquí el gabinete telegráfico del vicepresidente del gobierno, don Fernando Abril Martorell. Se pone, señor Romero, se ponía vicepresidente del gobierno Romero, que me ha dicho Santiago Carrillo que hay que mandar dinero para el empleo comunitario, pero que no se corten carreteras, que no se ocupe fincas, que la cosa está muy mala. Y hablaba conmigo, que luego no pude hablar con los ministros de Felipe González hasta que no le hice comparecer como diputado, claro, en los 13 años que estuve en el Congreso y en el Senado. Pero es verdad que Carrillo sacrificó la lucha por la reforma agraria, por los temas económicos y sociales. Ese tema y el tema de la República, en lo que significa las fosas comunes, fueron los dos elementos más graves. Y luego hubo errores políticos, estaba una ley electoral que iba directamente contra el PC. Eso fue un error contra la democracia, ¿no? Todos los votos valen iguales y aquí ningún voto vale igual. A nosotros nos cuesta un diputado, nos costaba 200.000 votos y le costaba un diputado al PNV 50.000, a Convergencia 50.000. Julio Anguita se cabreaba mucho, claro, con razón, porque decía, tiene la palabra señor Roca Junyent, portavoz de la tercera fuerza política de la Cámara. Dice, de la Cámara, pero del país no, nosotros tenemos 2 millones de votos y él tenía 800.000, claro, pero agrupados en 4 circunscripciones, claro, que todas le rentaban diputados. En el año 82 entras en el naciente Parlamento de Andalucía. ¿Cómo es esa época? Porque es una época además de construcción del Estado autonómico en el que Andalucía tiene un papel determinante del que se ha hablado muy poco. Es verdad que el reconocimiento de la Generalitat y la autonomía catalana informa buena parte de lo que va a ocurrir con el Estado de las autonomías, pero en Andalucía se consigue mediante una movilización popular contra el gobierno y contra buena parte de lo que tenían previsto los poderes establecidos, pues ganar el derecho a que Andalucía sea considerada una nacionalidad histórica. Te quiero preguntar por aquellos años, ¿cómo era esa época que era muy convulsa y muy diferente a lo que llegó después en el Parlamento andaluz? Bueno, aquella época en el Parlamento andaluz nosotros teníamos 8 diputados. Estaba Julio Anguita, estaba Felipe Alcaraz, estaba Juan Antonio Romero, estaba yo, estábamos 8 parlamentarios. Y Rafael Escuredo había conseguido 66, porque había encabezado el Partido Socialista la lucha por el 28 de febrero. El 4 de diciembre el pueblo andaluz salió a la calle. La autonomía andaluza no ha sido una autonomía regalada, otorgada por el poder central del Estado, sino que ha sido conquistada con lucha, con voto y con sangre obrera. Además, es la clase obrera, las capas populares, las que consiguen esa impronta de la autonomía política. Hay una pintada en una caseta de riego del Bajo Guadalquivir, debe ser por la zona de Lebrija, que todos los libros de la historia andaluza figura, con mucha falta de ortografía, cada letra era una falta de ortografía, que decía Suárez, cuidado con Andalucía. Bueno, pues ese jornalero que escribió esa pintada política acertó más que todos los analistas juntos. Andalucía acabó con la OCDE. La tumba de la OCDE. Claro. Fue la tumba de la OCDE. Felipe González lo sabía y por eso apretaron el acelerador tanto a favor de la autonomía andaluza, porque era una manera de acelerar su llegada a la Moncloa, su llegada al poder. Y utilizó Andalucía porque luego era mentira algunos de sus compromisos, como se demostró en general y con Andalucía en particular. Por ejemplo, Rafael Escuredo, que era presidente, quería hacer la reforma agraria. Vino a Madrid para que Alfonso Guerra, de vicepresidente del gobierno, y Felipe González de presidente, le hicieran una transferencia del IRIDA y del ICONA para tener 2 instrumentos organizativos, institucionales, administrativos, autonómicos, con posibilidad jurídica de intervenir en una reforma agraria muy suave, muy descafeinada, pero una reforma agraria al fin y al cabo. Y le dijeron, no, vete a Andalucía, que ya tiene sustituto, y te vamos a quitar de presidente de la Junta y vamos a poner a José Rodríguez a Borbolla. A Borbolla. Y Borbolla fue el que ya templó las gaitas, dijo que Andalucía no podía ligar la autonomía a la lucha contra la inmigración, contra la fuga de capitales, que en Andalucía ha sido permanente, en el pacto de la oligarquía agraria andaluza con la burguesía madrileña, vasca y catalana, ¿no? Y luego todo lo que significó la emigración y el turismo, que eran 2 sectores muy andaluces donde participaba el pueblo andaluz mucho. Se conseguían divisas, con la divisa el régimen y los tecnócratas del franquismo
compraban bienes de equipo, industrializaban al país, pero esas divisas se gastaban para modernizar la industria vasca, catalana y madrileña, y Andalucía seguía siendo agraria, sin valor añadido, sin cadena de valores, sin industria, sin tejido industrial, y no avanzamos mucho en ese terreno, pero la lucha política en Andalucía jugó un papel clave. En el año 89 te mandan como senador de designación autonómica a Madrid. Yo te quiero preguntar por el encuentro con Madrid. Alguien que venía de la militancia sindical, de la militancia política en el campo, de repente llegas a Madrid como senador y además te empiezas a ocupar de algo que luego continuarás en tu etapa como diputado por Izquierda Unida, que es de temas de Estado, de temas que tienen que ver con el Ministerio del Interior, con el Ministerio de Defensa. ¿Qué recuerdas de esos ambientes de absoluta hegemonía del Partido Socialista, digamos, ya trabajando como senador primero y como diputado después en Madrid? Bueno, yo llego a Madrid y yo siempre abrazo el Madrid de la Resistencia, el Madrid de la residencia de estudiantes, el Madrid de Alberti, de Picasso, el Madrid de García Lorca, el Madrid de Pepe Díaz, el Madrid de Dolores Ibarruri, el Madrid de la gente trabajadora, porque es un Madrid muy solidario. Ese Madrid siempre abraza, nadie es extranjero en Madrid, nadie es extraño en Madrid. Incluso hay una anécdota muy bonita, en la Brigada Internacional, donde un joven de tierras lejanas muere en Madrid. El día que llega le envían a la casa de campo a defender Madrid y pregunta, ¿es bonita la ciudad de Madrid? Y muere sin conocerla, pero él sabía lo que defendía. Él defendía la lucha contra el fascismo, donde España era la primera trinchera que luego en Europa se concretaría en la Segunda Guerra Mundial. Yo llego a Madrid, me iba en el metro, hablaba con los taxistas, hablaba con todo el mundo. Era un senador muy joven, se burlaban de mí los senadores italianos en las relaciones, porque ellos tenían que tener 40 años para optar al Senado. Y en Estados Unidos no digamos, los senadores son muy ancianos. Y decían, Antonio es muy joven, pero es senatore del reino, no, y son senatores de la República. Y ahí me ganaban en ese tema. Pero empecé a trabajar porque hicimos una reunión del grupo parlamentario y le dice a Nicolás Sertorio, a los diputados, Julio y yo hemos estado hablando que cada uno diga lo que le gusta más, dónde puede aportar más. Yo pedí Interior y Justicia, Defensa y Asuntos Exteriores. Y dice, Antonio Romero ha pedido el Estado. Y a mí me interesaba mucho el Estado porque yo no entendí cómo aparatos del Estado tan importantes como el Ejército, donde van los hijos del pueblo mayoritariamente, puede estar dirigido por generales que sean de otras clases sociales, pero hijos del pueblo, la Guardia Civil integrada fundamentalmente por hijos del pueblo. ¿Cómo se levantan contra la República de trabajadores, contra la República de los sueños? ¿Por qué actúan con un mecanismo ideológico africanista? ¿Por qué actúan con ideología reaccionaria? ¿Qué tipo de democracia interna tienen esos cuerpos? ¿Qué tipo de reivindicaciones sociolaborales? Eso me interesaba más que la agricultura, políticamente, más que el sindicalismo, las relaciones del trabajo y el Estatuto de los Trabajadores y esos temas, que teníamos muy buenos diputados para trabajar en ese campo. Y entonces yo quería trabajar ahí, en los servicios secretos, en cómo se utilizan los recursos de un Estado, como dice el marxismo, para la superestructura jurídica y política del sistema económico, ¿no?, para mantener su hegemonía. Y ahí, pues, la verdad es que hice un trabajo extraordinario porque nadie trabajaba ahí. Todo el mundo le daba miedo a las cloacas del Estado. Recibí muchas amenazas de muerte, quisieron darme protección, vino Barrio Nuevo un día, nosotros no podemos permitir que un diputado tan conocido le pase algo, tienes que elegir. Digo, bueno, yo elijo mi escolta. No, la escolta la ponemos nosotros, tú no puedes decir quiénes son, fulanito, menganito, la ponemos nosotros. Digo, sí, hombre, para que sepáis quién me da los datos de corrupción, quién viene a verme. Yo elijo la escolta, los dos guardias civiles que van a venir conmigo, lo elijo yo. Y ya me negué a que me pusieran escolta, porque yo me sentía muy protegido por la gente de Madrid. Llegaba a un restaurante, me saludaba a todo el mundo, llegaba un taxista y le decía, vamos a tal sitio, señor Romero, ¿qué pasa? Y no miraba para atrás porque me había conocido por la voz en la radio, que era una voz muy característica. Total, que yo en Madrid me sentía muy protegido y en España en general. Y tuve amigos de los servicios secretos, muy buenos amigos que daban muy buena información y jugamos un papel ahí clave para la España de aquella época, sí.
Después de aquella experiencia, en los años más duros, porque era la época de los GAL y la época, digamos, peor del felipismo, digamos, te lanzan a la política municipal y consigues un resultado histórico en Málaga, un resultado en el que Izquierda Unida supera al Partido Socialista en votos en Málaga y digamos que cabía esperar un apoyo del Partido Socialista al alcalde más votado de la izquierda, al candidato más votado de la izquierda, y que Izquierda Unida pudiera tener una alcaldía en una ciudad tan importante como Málaga. Yo recuerdo, yo ya militaba en aquella época y aquello era enormemente importante. Las únicas dos poblaciones relevantes donde había habido alcaldía comunista primero y después de Izquierda Unida, pues había sido Córdoba, Badalona una vez durante 4 años, Sabadell alguna vez más, y ya muchos años después Rivas hacia Madrid, pero nada comparado con lo que podía ser Málaga. ¿Qué pasó para que tuvieras que conformarte, como decía la prensa entonces, con ser el alcalde moral de Málaga, pero no el alcalde efectivo, que gracias al PSOE fue Celia Villalobos? Sí, el PSOE le regaló la alcaldía a la derecha para que yo no fuera alcalde. Felipe González dijo que Málaga se la reservaba a él y quiso negociar toda España con Málaga como rehén, al principio, haciendo una pantomima, porque él no quería negociar nada. Él lo que dijo es: Antonio Romero me la va a pagar toda junta, es el culpable de la derrota de mi gobierno, él y un grupo de periodistas llamado el Sindicato del Crimen, porque, bueno, lo llegó a decir en una entrevista en El País, un grupo de periodistas y el diputado Antonio Romero son los responsables del golpe que ha sufrido mi gobierno, porque han utilizado métodos antidemocráticos, tal y cual. Él estaba muy dolido con mi trabajo. Yo, si se repitiera la vida y la historia, volvería a ser lo mismo, aunque te duela mucho que en tu tierra pudiera ser el alcalde y no lo fuera, porque es una espina que llevaré clavada durante mi vida, ser alcalde de mi tierra, de mi ciudad, una ciudad de 500.000 de habitantes, con cerca de 90.000 millones de pesetas de presupuesto que tenía en el año 95. Málaga, se podían haber hecho cosas extraordinarias en los barrios, en todos los lugares. Pero Felipe González dijo: Antonio Romero ni muerto, alcalde de Málaga. Nosotros dimos el sorpaso al que se refería tanto Julio Anguita, se dio en Málaga, de manera clara y concreta. Sacamos un resultado extraordinario en todos los distritos de la ciudad, en todo. No solo en las zonas obreras y populares, donde arrasamos, sino en zonas de capas medias, profesionales, sanitarios. Ahí arrasamos también, tuvimos un voto muy alto. Y al final era una época muy pro-PP, porque era la alternativa de Aznar al felipismo, de la guerra sucia, corrupto, de las puertas giratorias, que entonces no se llamaban puertas giratorias, se llamaron un poco después. Y ahí yo creo que Felipe González me la tenía jurada y nos quitó la alcaldía. Él fue el que nos quitó la alcaldía. Nos han dicho Martín Tobal y los dirigentes socialistas después. Que era una cosa personal. Una cosa personal. Felipe González es muy vengativo. Felipe González es mala persona. Es incluso un gran traidor, porque ha sido el traidor de la izquierda, el que cumplió la hoja de ruta de la CIA y de los Estados Unidos al pie de la letra. La CIA y los Estados Unidos estaban muy interesados en que la transición española no se le escapara de las manos y se garantizara la asistencia de la base americana y se entrara en la OTAN, para que la geopolítica no perdiera la Europa del Sur. La revolución de los claveles en Portugal se había producido, el Partido Comunista Italiano era muy poderoso, Francia tenía 4 ministros comunistas en el gobierno de Mitterrand, y los americanos tuvieron en España, Pablo, 30.000 personas en nómina de la CIA, 30.000 personas en nómina de la CIA en la transición. Y los americanos participaron aquí en todo el diseño, y el diseño era que Felipe González tenía que ser un partido moderado de la izquierda, que dejara el marxismo, aceptar las bases militares americanas y entrar a la OTAN. Todo lo hizo Felipe González a rajatabla. Pero Suárez rompió el guión. Dijo que él no metía a España en la OTAN, que quería una España neutral a nivel internacional. Y entonces le dinamitaron la UCD y lo sustituyeron por la derecha del PP de Fraga, que sí aceptó. Los americanos, la CIA, sabía que iba a haber un atentado contra Carrero Blanco. Lo habían detectado, porque podía ser un obstáculo Carrero Blanco para la transición que la querían pilotada por Juan Carlos I y un político más joven, con posibilidades de conectar con la gente, con una democracia muy controlada.
Y en ese terreno dejaron hacer a la ETA el atentado que que tenían previsto. Es una teoría, el de Carrero. Sí, el de Carrero, porque Carrero además era muy analfabeto, como todos los franquistas, era un hombre muy analfabeto, muy primitivo, y en la guerra de Yom Kippur con Israel de los países árabes no le prestó la base americana, no le permitió que utilizara las bases de nuestro territorio para llevar pertrechos y ayuda a Israel. Esta es una teoría muy interesante. Y cuando le preguntaron, Pablo, perdón, cuando le preguntaron, le dijo, hombre, ¿cómo vamos nosotros a ayudar a los judíos si fueron los que mataron al Señor? Sí, sí. Ese era su argumento intelectual número uno. Eso demuestra el nivel que tenía, lo de iglesia primitiva que era. Es curioso porque esta es la tesis que sigue manteniendo la familia de Carrero Blanco, que dejaron que le mataran. Hay una película que yo creo que envejeció bien, aunque en su momento no gustó mucho en el País Vasco y que pasó de alguna manera desapercibida, Operación Ogro, en la que Gilo Pontecorvo hay una secuencia en la que los miembros de ETA que están preparando el túnel en la calle Claudio Coello para hacer volar a Carrero, reflexionan entre ellos diciendo, ¿no es un poco raro que estemos aquí a 200 metros de la embajada americana excavando un túnel, haciendo un ruido de narices, que sale un olor tremendo y que aquí no haya pasado nada? Al mismo tiempo que Carrero cuidaba muy poco, digamos, sus costumbres de seguridad, iba todos los días a la puñetera misma hora, a la misma iglesia para ir a misa. Y es verdad que hay una teoría de que efectivamente quizá hubiera servicios de inteligencia extranjeros, necesariamente conchavados con los de aquí, a los que políticamente les podía interesar que ETA se quitara de en medio a una figura como Carrero, que hubiera sido un obstáculo, digamos, al desarrollo del proceso de transición tal como fue. Bueno, el propio Franco declaró después de eso, me han cortado el último hilo que me unía con la vida. Sí, bueno, hay un dato muy interesante ahí, que luego me lo contaría Gabriel Cisneros, que era amiguete, era diputado, ponente de la Constitución en la época de AP y de la UCD, y Gabriel Cisneros me contó que era jefe de gabinete de Carrero cuando lo asesina, era un joven jefe de gabinete del vicepresidente del gobierno de la dictadura, y Carrero Blanco es el médico personal. El médico personal de Carrero Blanco es el padre de Carmen Romero, el suegro de Felipe González. Y tenía un diseño, un Carrero Blanco ya preparado, hablado con los alemanes, con Willy Brandt y con esta gente, con enviado de Willy Brandt, que era legalizar a todos los partidos menos el Partido Comunista, claro, cuando Franco falleciera. Y él quería jugar un papel político fuerte, controlando el aparato del régimen y siendo el hombre fuerte de un franquismo sin Franco, de un lavado de fachada de España, donde ya estaba protegiendo a Felipe González. Felipe González es un dirigente fabricado, financiado y blindado por la CIA norteamericana y por Carrero Blanco. Cuando acude al Congreso de Suresnes, acude con 2 policías de Carrero Blanco, que casi votan como delegados, porque lo que hace Alfonso Guerra es decirle a su hermano Juan Guerra y a un agente que localice a un delincuente de Sevilla que sabía abrir las cajas fuertes, para que vaya a Toulouse, abra la caja fuerte del PSOE histórico, se vea los que están al corriente de la cotización y los que no, para permitirle votar o no en el Congreso. Y claro, eran gente pensionista, gente con pocos recursos, no habían pagado cotizaciones muchos de ellos, y así fraudulentamente es como gana el Congreso y con el apoyo de 2 policías. Pero bueno, lo de Carrero, me dice Gabriel Cisneros, que cuando ellos le llevan el discurso a Franco, le dicen a Franco, que tenía ese nivel intelectual y político tan elevado, le dicen a Franco en un párrafo, cuando los pueblos reciben un revés de este tipo se crecen ante las dificultades. Dice Franco, eso, poner ahí, no hay mal que por bien no venga. Señoría, ¿cómo vamos a poner eso? Excelentísimo señor, ¿cómo vamos a poner eso? Eso es como justificar la muerte de Carrero. No, ahí se pone, no hay mal que por bien no venga, que es un refrán muy español. Muy español y muy total, castellano. ¿Y qué dirá la viuda? Como insistió tanto Franco en que se le dejara ese párrafo, que se cambiara ese párrafo en su discurso, pues lo leyó ante el cuerpo diplomático, y la viuda y los hijos de Carrero tuvieron una sorpresa allí muy grande cuando Franco dijo aquello de no hay mal que por bien no venga. Volviendo a donde estábamos, digamos, tras la experiencia de Madrid, vuelves a Andalucía y te pones al frente de Izquierda Unida en Andalucía.
te quiero preguntar por una particularidad de esa experiencia propia vuestra en Andalucía. Esto lo he hablado mucho con Alberto Garzón y con Antonio Maillo, de que es verdad que Izquierda Unida en cada territorio tiene sus particularidades, pero en Andalucía es quizá el sitio en el que históricamente ha sido más fuerte y donde ha tenido una estructura de cuadros, a mi entender, más potente y que mejor ha penetrado el mundo rural. Yo le decía a Maillo, digamos, en Andalucía el PC sí se parece al Partido Comunista de Portugal, que tiene una presencia muy importante en el mundo rural. Y allí habéis tenido siempre una relación compleja y ambivalente con el Partido Socialista. Esto lo hablaba con Maillo, digamos, la contradicción de asumir que solamente se puede gobernar si es gobernando con el Partido Socialista, normalmente en una posición subalterna, porque el PSOE en Andalucía sigue manteniendo niveles electorales muy altos. Esto, por una parte, sirve para, digamos, para transformar la vida de la gente y para hacer otro tipo de políticas públicas, pero luego lastra mucho los resultados electorales posteriores y el Partido Socialista es un socio de gobierno no siempre fiable. Esto es un debate que nosotros lo tenemos también. Por eso te quiero preguntar, ¿cuál es tu experiencia en la relación con el Partido Socialista y en, digamos, los momentos en los que hay que tomar decisiones que muchas veces parten por la mitad las organizaciones, que es gobernamos con ellos o no? Bueno, Julio Anguita situó al Partido Socialista en la otra orilla. Las dos orillas. Y esa política no dificultó la política de alianzas, pero explicaba gráficamente la realidad, porque levantar actas y hacer un inventario de la tradición del PSOE, de su política, el PSOE está con la derecha, estaba con los caciques, con los falangistas locales, no hizo nada en materia de memoria histórica hasta que nosotros no llegamos al gobierno, no planteó nada de la reforma agraria, no moduló la ley de ayuda europea. Es impensable que en cualquier país democrático y decente que llegue un dinero de Europa, de los impuestos fiscales del mundo del trabajo de Europa, y que se le entregue a los ricos para hacerlos más ricos, porque las subvenciones agrarias se podían ayudar a la agricultura planteando de 400 hectáreas para arriba, no se da un céntimo. Ya son ricos ustedes, ya pueden modernizar su explotación con sus propios recursos. Vamos a fijar la población al territorio, dándole ayuda a los pequeños campesinos, a las cooperativas de jornaleros y a las situaciones más difíciles, entre otras cosas para fijar la población al territorio, porque Andalucía tiene 3 franjas de población: la sierra, la campiña y el litoral y las áreas metropolitanas. La sierra pierde habitantes cada año, la campiña los mantiene a duras penas y el litoral se aumenta de personal, de habitantes, y las áreas metropolitanas, una barbaridad, crean problemas de seguridad, de salubridad, medioambientales, de todo tipo. Por eso es muy importante que se hubiera hecho una ley de modulación de la ayuda agraria, que no se hizo. Y eso situado al PSOE, por ejemplo, la defensa de la base de Rota y de Morón, autorizar y no pedir cuenta al gobierno de turno ni a sus propios gobiernos en España cuando se utilizaban las bases americanas para la guerra de Irak, para la primera guerra de Irak, o para bombardear posiciones en Oriente Medio o en África. Es una situación muy de derecha. Entonces el PSOE quería el voto útil de toda la izquierda para hacer una política de derecha. Y nosotros decíamos el programa era fundamental. Y ahí le obligamos a pactar un programa más progresista a Susana Díaz, pero hasta que no llegamos a plantear el PSOE, unas relaciones con el PSOE como de manera muy laica, unas relaciones con el PSOE que no fuesen ideológicas, que fuesen claramente programáticas, que le quitaran esa carga de familia ideológica que nos ha paralizado tanto, que nos ha hecho trabajar para el inglés y que ha dado tan malos resultados en la política de izquierda en España, ¿no? Porque en España no hemos avanzado prácticamente con la unidad de la izquierda, con políticas de izquierda, con programas de izquierda, prácticamente nada, hasta que no llegamos al gobierno. Hicimos 5 o 6 cosas muy importantes: la vivienda como un derecho, que lo hizo Elena Cortés, que es una gran compañera de cordobesa y una brillante camarada, y hizo aquello de que la vivienda es un derecho, no un activo mercantil. Bajó Botín diciendo: ¿cómo? Si eso está cuadrando todo mi balance, el patrimonio inmobiliario del banco, ¿cómo lo vamos a quitar del activo de la banca? No se hizo nada en materia de crédito y nosotros propusimos la banca pública. Ahora se está dando puntilla a la reforma agraria para toda la vida. Susana ha planteado vender las 20.000 hectáreas
de tierra pública que tiene la Junta. El humo se lo quieren vender a los cooperativistas. Entonces Gordillo dice con razón que el humoso es de titularidad pública y de gestión cooperativa. Es que es una isla, es que España es un país muy capitalista. De los países capitalistas europeos, quizás sea el más capitalista. Es como una bicicleta de los circos. No hay economía mixta. Lo público es una rueda pequeña y la rueda grande es el capital, todo privado. Me cuenta un asesor, no como yo lo digo, pero me cuenta un asesor de alguna manera, tú lo vas a entender muy bien y los telespectadores nuestros también, que un día llega Zapatero muy cabreado a la Moncloa. Dice, vengo muy cabreado, que vengan todos los asesores a las 10, que vamos a tomar alguna medida. Hay 200.000 autónomos que cierran la persiana todos los años en España. Y hay mucho paro y la gente está muy mal y tenemos que tomar medidas. Y dice, bueno, he convocado aquí porque estoy muy cabreado. Vamos a ver, vamos a citar a los bancos del Estado para que vengan a una reunión próxima y veamos qué medidas monetarias tomamos. Se levanta un asesor y dice, señor presidente, no tenemos ninguna competencia, ni ningún banco. El Banco Central Europeo es el que fija los tipos de interés y los bancos lo hemos privatizado todos, Argentaria, Banco Exterior, todos lo hemos privatizado. No tenemos ninguno en manos del Estado. Bueno, pues que vengan las empresas públicas, las del IBEX 35. Se levanta otro asesor, señor presidente, las hemos privatizado todas. Hemos vendido Telefónica, Resort, la red eléctrica, hemos vendido todo, todo. No tenemos ninguna. Dice, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Y le dice uno, pues mire usted, si usted es amigo de Botín, llámelo, échele un cafelito en la Moncloa, pásele la mano por el lomo y dígale que afloje los créditos para la pequeña y mediana empresa. Ese es un país capitalista, porque un país de economía mixta es un país que tiene los sectores estratégicos, claro, en manos públicas, propiedad pública, y sectores privados también. Y nosotros tenemos un modelo alternativo que no es todo público, que es de economía mixta. Eso es muy importante. Y la crisis era tan grave, y yo teníamos una manera de explicarla, que decía un compañero en Málaga, dice, ya no tiene que venir, Antonio, ningún catedrático de Derecho Económico, de Derecho Mercantil, a explicarme la gravedad de la crisis y su alcance. Ya no tiene que venir ningún funcionario del Fondo Monetario Internacional. El chino de mi barrio ha cerrado. Esa era la prueba de algodón. Total. De que la crisis era profunda, y todavía no hemos salido de ella. Están saliendo algunos, pero el resto está quedando fracturado. Estamos llegando al final. Antes de pasar al cuestionario y a la rueda de reconocimiento, te quiero pedir un análisis breve de cómo ves tú desde tu experiencia política la situación de estos meses al calor de lo que ha ocurrido en los últimos 5 años en España. ¿Hacia dónde piensas que se puede dirigir la situación? Yo creo que se va a dirigir hacia un debate más sosegado que el que quería plantear Rajoy y el que quería plantear Ciudadanos. Ciudadanos ha venido a distorsionar un mapa político, siendo la marca blanca de la derecha, incluso de la extrema derecha, y ha situado un movimiento que está agrupando a electores que no son propios de un partido con la ideología y con el comportamiento de Ciudadanos. Eso va a tener una pequeña distorsión en la vida política española, en el mapa político. Pero ellos se han negado a dialogar y a negociar en Cataluña. Yo soy partidario de una España federal y republicana. Cuando hablan de los partidos constitucionalistas, yo creo que ese no es el nombre que le corresponde. Ellos son los partidos monárquicos y habrá que hablar del polo monárquico. Eso habrá que ponerlo de moda en España porque ellos representan a la monarquía. La monarquía no le ha retirado el ducado a los francos porque eso demuestra, y es la prueba de algodón, de que son herederos de la dictadura y rinden vasallaje al que le da la herencia con esa distinción y no la retirarán. Eso significa que en España se consolida la reforma y no la ruptura con el fascismo. Y se le dan honores, dice, no tienen privilegios los del ducado de Franco. Se le dan honores, dice, pero ¿cómo reconoce usted honores a un asesino, a un criminal? Es una cosa gravísima. Yo creo que en España, si las capas medias de la población, los profesionales, la gente empoderada, porque ha calado una idea de la izquierda y una idea vuestra muy importante, que es empoderar a la gente. La gente no nos representa en esto, y los que nos representen nos representarán en la medida en que nosotros nos autorrepresentemos con ellos. Entonces es un sistema muy importante de participación.
lo del movimiento feminista, lo de la huelga general, eso ha sido un éxito rotundo, ha sido una enmienda a la totalidad al capitalismo. Es otro modelo de sociedad el que piden las mujeres. Las mujeres tienen ahora mismo, son la punta de lanza de la batalla contra el sistema capitalista internacional. Y yo creo que hay que apoyarlas en todo lo que ellos planteen. Lo han hecho mejor que nosotros, los hombres, y yo creo que están bien situadas. Ahora, pues, y además, el voto femenino es el que se está moviendo Total. con mejor línea para corregir la brecha salarial, lo de la sentencia de la manada. Ha sido extraordinario cómo se han movilizado las mujeres. La justicia se administra en nombre del pueblo. Bueno, pues en mi nombre no puede usted hacer sentencias de este tipo, que nos llevan a la Edad Media, que no se puede hacer abuso 5 hombres en actitud criminal y de acoso a una chiquilla de 18 años. Eso es una violación. Entonces eso está claro que son cosas razonables. No hay que ser técnicos que son elegidos, que nadie los vota. Por ejemplo, yo cuando estaba en Cataluña muy en crisis, decía, pero hombre, ahí el candidato que hay que investigar es Llanera. Ese es el candidato, ese es el presidente de la Generalitat. Total, el que toma las decisiones. Ese es el que toma las decisiones de verdad. Estamos llegando ya al final, te voy a hacer una rueda de reconocimiento. Yo te doy unos nombres y te pido que en 3 frases, digamos, los describas o los califiques. El primero, Blas Infante. Blas Infante fue... hay una frase en un manifiesto andaluz que dice: Andalucía es una pasión política, la provincia es una creación artificial y el municipio una verdad concreta. Blas Infante fue el autor de la pasión política y del andalucismo político, y lo hizo con brillantez, como se hacen ese tipo de salida de la pequeña burguesía ilustrada, que la clase obrera hace suya, porque dan un arma y un paraguas general ideológico al andalucismo político, que lo hizo más progresista y de izquierda, y fue un hombre importante. Santiago Carrillo. Santiago Carrillo cometió un error gravísimo, y yo creo que lo cometió porque él no quería que sacaran su papel de la guerra civil, y aceptó la monarquía, aceptó la ley electoral, aceptó que no ocuparan fincas, conmigo habló para que no ocupáramos fincas, y luego hizo también cosas positivas, y no ha sido un hombre que no sea un patrimonio de la izquierda, aunque tuvo un final feo y un final mal. Gerardo Iglesias. Gerardo Iglesias jugó un papel extraordinario, muy positivo. Yo fui muy amigo suyo en aquella época. Él fue el que le dijo a Carrillo: te voy a poner de secretario general, pero cuando se acabe el debate vuelvo yo. Y había vuelto un camarada japonés que se llamaba Miyamoto a la Secretaría General de Japón, que le había pasado algo parecido, se fue y volvió. Y decía Felipe Alcaraz, con esa ironía, esa malafollada granaína que le caracteriza, decía: aquí la operación es Operación Carrimoto. Carrimoto, pero no salió. Y esa la desmontó Iglesias. Iglesias acabó con el carrillismo en España. Y el carrillismo en España era tacticismo. Era tacticismo. Carrillo era inteligente, tuvo época de ingenio, se dio soluciones a temas muy graves que tenía la sociedad española, pero en temas claves para un partido comunista, ahí no mantuvo el papel que debía mantener. Por ejemplo, el papel que mantuvo Pepe Díaz siempre, el papel que mantuvo Dolores siempre, el papel que mantuvieron los dirigentes nuestros siempre. Julio Anguita. Julio Anguita es un hombre muy de izquierda, muy leal, muy honesto, y quizás le pase como me dijo Arzallo en el funeral de Dolores. Me dijo: Romero, Julio Anguita es un moralista, más que un político, y está por ver si un moralista tiene resultados en la vida política española. Yo creo que hizo un análisis muy bueno, porque a él le puede la ética, la moral y los grandes principios sobre la política diaria. Y por último ya, el cuestionario. ¿Quién ha sido un maestro o una maestra para ti? Bueno, han sido muchos maestros para mí, Marcelino Camacho ha sido un gran maestro para mí. Yo estuve con él desde que tenía 18 años, y Marcelino Camacho era la dignidad de la clase obrera. Él solo rodeó a la dictadura. Como dice que la película clásica, ¿cómo acabó usted con la dictadura? Dice: la rodeé, y él rodeó a la dictadura.
¿Un libro que recomendarías o que te gusta recomendar? Bueno, pues recomendaría La madre de Máximo Gorki. ¿Una película? Una película, Los Santos Inocentes. La de Mario Camus, la que está basada en el libro de Delibes, una maravilla. Y por último, una canción que a ti te emocione y que te gusta escuchar en momentos especiales. Bueno, pues la canción que me gusta mucho son las canciones de Rocío Jurado. La copla, a mí me gusta mucho la copla y el flamenco. Pues me gusta escuchar el cabrero, me gusta escuchar los tiempos andaluces y me gustan canciones muy bonitas que hay las canciones clásicas de la izquierda, la de El pueblo unido jamás ha vencido, De Quilapayún. de ese tipo, sí. Bueno, ahora ya sí que llegamos al final. Te pido que cojas la taza de la tuerca y que mires a esa cámara de allí y brindes por lo que tú quieras. Bueno, pues yo venía aquí con Pablo a esta entrevista y quiero deciros a todos que ha sido para mí un placer mantener esta entrevista aquí en este espacio de libertad, que es donde no están las puertas giratorias, donde no está la banca, donde no están los grandes empresarios, el IBEX 35, sino la gente que nos oponemos a estos adversarios, a estos enemigos tan poderosos, y quiero brindar por la Tercera República. Pues muchísimas gracias. Como buen